Muy buenos días, feliz domingo. Hoy es domingo 22 de octubre, este año 2023. Y vamos a compartir un texto que te recomiendo que tú lo leas. Un texto del Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 22. Y este texto nos habla de que los fariseos, unidos a los herodianos, quieren tender una trampa a Jesús. Y comienzan diciéndole: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, le dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstranme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario. Él les dijo: ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En la moneda del denario estaba la imagen, la efigie de el emperador romano, y decía el texto que el emperador era hijo de Dios, y por lo tanto Dios. Pero la pregunta tenía una doble trampa. Si Jesús decía que sí, que había que pagar el impuesto, significaba que Jesús estaba a favor del imperio. Y si decía que no, estaba con los revolucionarios. Pero Jesús va más al fondo del problema. No se queda en la discusión sencilla. Cuando dice: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, nos está diciendo que el único Señor, el único dueño de todos nosotros, es Dios nuestro Padre. No hay otra cosa más trascendente y no importante. La clave está en que, por supuesto, la gran tentación de siempre será poner a otros césares, no importa cuál, el poder, la economía, el yo. Cualquier aspecto de la vida, ponerlo por sobre todo, es endiosar. Y lo que Jesús nos dice que no hay nadie que esté ni igualado ni por sobre Dios. Dios es el único Señor. El César no es Dios, ni todas las cosas que nosotros endiosamos son Dios. La respuesta de Jesús es desconcertante. Para Jesús lo importante es que el ser humano reconozca a Dios como único Señor, pues en cada persona, en cada ser humano, Dios nos ha dejado marcada su huella. Somos su imagen. Pero solo a Dios debemos alabar, someternos, aunque suene feo, pero en realidad, como el único absoluto. La respuesta de Jesús no es que dice: bueno, está bien, lo espiritual es para Dios y lo material. No. Si pongo a Dios en el centro, en el eje de mi vida, en primer lugar, todo lo demás es secundario. Nosotros tenemos un esquema viejo, pero no tiene nada que ver con el Evangelio, cuando hablamos de lo material o lo espiritual. Acá lo único valioso es Dios. Todo lo demás es secundario. Y cuando uno pone en el primer lugar a Dios, descubrimos que es el único que hay que obedecer. Pero también descubrimos que las cosas de Dios son las importantes. ¿Qué es? Escuchar a Jesús. Como decía el beato Jacinto Vera, el primer libro que tenemos que aprender a leer es Jesús y su palabra, ¿no? Las cosas de Dios suponen el deseo de conversión, de cambio.
Las cosas de Dios es recibir a los vulnerables, a los débiles, a los marginados. Las cosas de Dios es hacer que este mundo sea más justo, más fraterno. Las cosas de Dios son que los pobres sean atendidos. Porque cada ser humano, tú, yo y todos, llevamos en nosotros esa imagen de Dios. No tengamos miedo de poner a Dios por sobre todo, porque todo lo demás tiene un sentido, una manera de verse, de leerse, y a descubrir que cuando ponemos a Dios como el único absoluto de la vida, todo lo demás tiene un sentido totalmente distinto. Vamos a pedirle a Jesús que Él puso por sobre todo, que nos dé la conciencia que ningún poder ni nuestra libertad no sea entregada a nadie ni a nadie. Hubo un famoso libro escrito hace 80 años, El miedo a la libertad. A veces por miedo, no saber manejar la libertad, la entregamos al primero que pasa por la esquina. Y ahí nos atrapan, y ahí endiosamos a la idea, a la ideología, a la plata, al poder, al yo y a todo lo que tenga que ver con eso. Y cuando endiosamos, lo ponemos como absoluto, y ahí Dios ya no es más nuestro absoluto. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su divino rostro, te conceda su paz y la Virgen te siga acompañando. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, que tengas una bendecida semana. ¿A quién pertenece el mar? ¿Quién es el dueño de la primavera? ¿De quién son el amor y la amistad? ¿De quién la música y la paz? Los sueños y la esperanza en velar. ¿De quién es la libertad? ¿Cuál es el precio de la verdad? Pueden comprarse la humildad, la conciencia o la humanidad. ¿Quién llenará mi soledad, mi soledad? ¿De qué religión son la fe y la verdad? Los excluidos, ¿a quién votarán? ¿De dónde vendrá la mano que los podrá consolar? ¿Nos pertenece acaso su dignidad? ¿Quién acoge sin mirar, sin preguntar ni cobrar? ¿A dónde podemos ir cuando lo justo no es tal? ¿Dónde hallaré mi heredad? Al César lo que es del César, y para Dios lo que es de Dios, que es mayor poder el amor que el que puedan comprar las monedas. Al César lo que es del César, y para Dios lo que es de Dios, que es mayor bien poder ser que tener.